Para mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este instante, este momento. Gracias por la sintonía, gracias por estar detrás de las cámaras compartiendo estas reflexiones en un momento estelar de la historia del planeta, del continente de Venezuela. Y digo todo esto en función de los comentarios que estamos recibiendo, del contacto físico permanente en la calle, en los lugares públicos, privados que se hacen sobre este espacio. Comparto con ustedes la mayoría de las opiniones y recuerden siempre, no hay un periodista al frente de las cámaras, sino hay detrás de las cámaras un receptor atento, observando y compartiendo. Las diferencias las mantenemos porque nadie puede tener un pensamiento único. Debemos poseer un caleidoscopio, una especie de apertura del pensamiento. Y en este programa somos eso, somos pensadores, somos hombres que pensamos lo que decimos y hacemos lo que decimos. Hay un tema a propósito de la crisis sanitaria que, si bien tiene que ver directamente con ello, también tiene que ver con el concepto de comunidad. Recuerde que la crisis no solamente es de precios, económica, política, hay una crisis social, pero hay una crisis que es la mayor de la crisis que puede sucederle a un pueblo, sucederle a un país, a un continente y a un planeta, que es la crisis de conciencia. Para bien o para mal, esta pandemia nos ha puesto frente a nuestras narices una realidad. El planeta Tierra, donde habitamos todos, independientemente del color de la piel, independientemente del idioma que utilicemos, independientemente de la vestimenta, del tamaño, del pensamiento, somos un solo planeta, somos 7.400 millones de seres humanos que recibimos la misma luz solar, la misma oscuridad de la noche, bebemos la misma agua y respiramos el mismo aire. Esta pandemia nos divide en el antes y el después. Si bien es cierto que virus anteriores generaron mayor cantidad de muertos y de contagiados, en este momento el virus y la internet se juntaron para hacernos ver que somos víctimas de una misma enfermedad, que somos vulnerables como especie, así como somos vulnerables ante la luz ultravioleta, así como somos vulnerables ante la bala que se dispara. Igualmente, en este momento, la vulnerabilidad del planeta, de la especie humana, está sobre la mesa. Más de 1 millón de muertos, más de 50 millones de contagiados. Las cifras, lamentablemente, en algunos países que se veían poderosos, han aumentado en forma trágica. En Venezuela, cuando hago este programa, hemos bajado o estabilizado la curva ascendente, esa curva que iba cada vez ascendiendo en número de contagiados y de víctimas, ya la hemos paralizado por las medidas que se han tomado. De tal suerte que el tema que voy a tocar tiene que ver con la crisis de conciencia más que con el hecho sanitario, y es el tema de los ambulatorios rurales y los ambulatorios urbanos. Es un tema que logré conversar en estos días con un médico, en una conversación con un café en el campo, charlando sobre la atención primaria. ¿Y qué es el ambulatorio rural, el ambulatorio urbano? Es un espacio donde se asiste médicamente en forma integral, forma general, familiar, a nivel primario, donde regularmente no hay hospitalización sino observación médica, y hay una población menor a 10.000 habitantes. Es decir, que la relación médico-paciente es una relación más directa, más holística. Y es interesante, muy interesante, porque hasta ahora nuestra contracultura o falsa cultura es que todo lo llevamos al hospital, todo lo llevamos a la emergencia y todo lo llevamos cuando ya tenemos la soga en el cuello. Es decir, cuando ya nos estamos muriendo, entonces vamos hacia la medicina curativa y no hacia la medicina preventiva, con toda la alaraca de un sector del gremio médico,
politizado en el sentido que está partidizado, porque politizados estamos todos y eso no es malo, porque la política es el arte de lo posible, de servirle a la comunidad, y todos somos seres sociables y que estamos aptos para organizar ideas y emitir ideas sobre lo que vivimos, tanto en lo interior como en lo exterior. Entonces, la partidización de la medicina no solamente ha significado una visión curativa, y además una visión privada, que va contra el código deontológico, el código de ética de los médicos, cuando venden, comercializan como un objeto más sus conocimientos. Y ese código hipocrático, que es de servirle al ser humano, queda a un lado. Entonces ya hay una medicina privada que le pone precio a una tos, que le pone precio a una úlcera, que le pone precios a un hígado. Y la otra, la medicina hospitalaria, que es la medicina que el Estado garantiza a la población porque lo dicta la Constitución. Entonces, ahora, desde hace un tiempo, bastante largo por cierto, han habido siempre los ambulatorios rurales. Tenemos uno en donde siempre el Estado mete la mano, ambulatorios u hospitales, el Estado en su obligación constitucional de garantizar la salud, pues envía recursos. Esos recursos van a los hospitales y muchas veces se vuelven sal y agua, por no decir, se hacen negocios bajo la mesa. Más de un médico ha ido preso, más de un enfermero, una enfermera, empleados, han sustraído medicamentos que otorga el Estado y lo han llevado a otro lugar, inclusive equipos. Entonces, en la visión del papá Estado que asiste, en esa visión asistencialista, hemos ido construyendo un modelo de servicio médico deteriorado, deforme, y vemos que en el ambulatorio rural se expresa de una manera bastante dolorosa. Vamos a los compromisos comerciales y al regresar seguiremos planteando esa relación entre el ambulatorio rural y urbano y la comunidad. Ya regreso.